parte de diagnóstico. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar a mi compañera Amaro Luna Paola Ailín y su servidora Montserrat Cali Mayor Castillo. Los contenidos que vamos a abordar en esta presentación serían algunas definiciones, así como la cadena de supervivencia, posteriormente la parte del reconocimiento y evaluación primaria, continuamos con la evaluación secundaria y finalmente algunos problemas desencadenantes y un pequeño caso clínico. Bueno, el objetivo general para esta presentación será definir y conocer los protocolos para identificación de las patologías potencialmente mortales. Y en cuanto a los objetivos específicos, bueno, pues estos serán reconocer cuáles son los principales datos clínicos de un paciente pediátrico que requiere soporte vital y dar a conocer la secuencia para evaluar, identificar e intervenir. Ok, ahora vamos a comenzar definiendo qué es un sistema médico de emergencias. Se va a considerar como una estructura compleja en la que pues van a interactuar diversos elementos, desde los que van para la activación del sistema médico de emergencias hasta pues idealmente la rehabilitación integral del paciente. Se estima que más de 20,000 lactantes y niños sufren un paro cardíaco cada año en los Estados Unidos. Es por eso que es importante pues conocer cuáles son los eslabones del sistema médico de emergencias y pues ver qué podemos hacer para llevar a la rehabilitación integral del paciente. La siguiente, Cali, por favor. Ok, aquí tenemos la cadena de supervivencia para pacientes pediátricos. En este caso están ambas cadenas, la de intrahospitalaria y la extrahospitalaria. Nosotras nos vamos a centrar principalmente en los dos eslabones, que sería el reconocimiento y la prevención temprana, y pues bueno, también la activación del sistema de emergencias en el caso de la intrahospitalaria y la prevención en el caso de la extrahospitalaria. La cadena o ambas cadenas cuentan con 6 eslabones, que son el reconocimiento y prevención, la activación del sistema de respuesta a emergencias, el RCP de alta calidad, la reanimación avanzada y los cuidados post-paro cardíaco y la recuperación. Es importante que tengamos en cuenta el primer eslabón porque, bueno, muchas de las patologías que les vamos a comentar más adelante pues nos pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces nos referimos a la prevención para que el paciente pediátrico no llegue a paro o se pueda evitar o atender lo más rápido posible. La siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la impresión inicial. Bueno, aquí es importante conocer que es este primer examen rápido según uno se va aproximando al niño. Y esta primera exploración busca de manera visual y auditiva el nivel de conciencia, la respiración y el color del paciente. Y esto pues se va a realizar durante los primeros segundos. El nivel de conciencia puede ser si el paciente no responde, si se muestra irritable, si está alerta. Y de igual manera, pues la respiración, si está utilizando el uso de músculos accesorios, ruidos respiratorios anormales o patrones de respiración anormales. Y aquí vamos a comenzar a utilizar la secuencia evaluar, identificar e intervenir. En este caso, bueno, pues evaluar lo vamos a hacer mediante una evaluación primaria, que más adelante como que les vamos a hablar más sobre esto a profundidad, ¿no? Pero en la evaluación primaria, pues vamos a tener un enfoque ABCDE rápido y práctico para evaluar la función respiratoria, cardíaca y neurológica. También aquí pues vamos a incluir los signos vitales y la oximetría de pulso. Y pues como tal, en la evaluación secundaria ya vamos a realizar una historia clínica para ver cuáles fueron las cosas o los procesos que llevaron al paciente pues a esta situación. Además de que pues en la parte de identificar, debemos de identificar la causa y pues las probables causas que pudieran llevar al paciente a este estado e intervenir ya sea pues la causa, ¿no? La siguiente, por favor, Cari. Bien, comenzando entonces con esta parte que sería el reconocimiento y prevención primaria. Como su nombre lo dice, en la parte de la evaluación primaria es precisamente una evaluación práctica de las funciones tanto respiratoria como cardiovascular y neurológica. Esto se lleva a cabo mediante el modelo ABCDE pediátrico. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta la primera letra, que en este caso sería la A. Entonces, la A hace referencia por sus siglas en inglés de airway a lo que sería vía aérea. Cuando se evalúa la vía aérea, es importante determinar si ésta se encuentra permeable o no. Para ello, observamos en primera instancia si el niño, o en este caso también el bebé,
tienen movimientos torácicos o movimientos abdominales, y de igual manera tenemos que estar pendientes de los ruidos respiratorios. Para poder decir que una vía aérea se encuentra despejada, bueno, pues esta tendría que estar totalmente abierta sin que nada la obstruya para poder respirar con normalidad. De igual manera, hablamos de una vía aérea mantenible cuando esta se encuentra obstruida parcialmente y se puede mantener abierta a través de algunas medidas de soporte vital básico, como lo sería el uso de las cánulas orofaringeas o nasofaringeas, por ejemplo. Y cuando la vía aérea es no mantenible, bueno, pues esta resulta porque está totalmente obstruida y el único manejo que requiere en este caso será manejo avanzado de la vía aérea. Lo que nosotros podemos ofrecer en esta cuestión de la vía aérea es el uso de dos medidas. En este caso van a ser dos maniobras. La primera maniobra, que es la que tenemos del lado izquierdo, se conoce como maniobra frente-mentón. Para ello nos colocamos al lado derecho del paciente. Lo que debemos hacer entonces es colocar una palma de nuestra mano sobre la frente. Cualquier obstrucción por algún cuerpo extraño, que son las que tenemos en la parte inferior. En el lado izquierdo, en estas imágenes corresponden sobre una de nuestras piernas. Vamos a cuidar siempre la cabeza del bebé y vamos a realizar 5 compresiones torácicas. Posteriormente vamos a sujetar bien al bebé para que no se vaya a caer y lo vamos a colocar en la posición que tenemos en la imagen derecha para poder darle 5 palmadas en la espalda. Vamos a repetir esta maniobra hasta que nosotros podamos identificar y eliminar el cuerpo extraño. Para los pacientes mayores de 1 año, bueno, aquí ya podemos darles compresiones abdominales. Ahora bien, también es importante considerar que sí se puede dar un No hay internet. No. ¿Pueden desconectarlo? Ah, que no mames, tengo clase. Entonces, es importante identificar de manera general que que la respiración es más rápida en los neonatos y se va haciendo un poco más lenta conforme el niño va creciendo. ¿Qué marca somos? Respiratoria menor
menor a 10 respiraciones por minuto o por el contrario, mayor a No hay internet. Nosotros de manera intencionada deberemos palpar los pulsos centrales, ya sean el femoral o el lactantes, como por ejemplo el que tenemos aquí en la imagen, el pulso carotídeo en los niños. De igual manera podemos palpar los pulsos como el radial, el pulso pedio o el pulso tibial posterior. Es importante valorar bien el tiempo de llenado. ¿Por qué? Pues porque este incrementa conforme disminuye la perfusión. Lo normal es que un tiempo de llenado capilar sea menor a 2 segundos. Para evaluarlo, lo recomendable en este caso pues será presionar sobre el lecho un gel y pues a partir de aquí vamos a poder obtener pues un aproximado de los segundos que dura esto. Es importante considerarlo porque las causas más comunes de un llenado capilar prolongado son la deshidratación, el shock e hipotermia. Es importante considerar también que al mismo tiempo que nosotros estamos evaluando al paciente, vamos a observar el color de la piel y la temperatura. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a observar entonces aquí si la perfusión se deteriora. ¿Por qué? Pues porque los pacientes, en cuanto a la temperatura, se ponen un poco más fríos y en cuanto a la coloración de la piel, pues esta se vuelve pálida o puede volverse cianótica. Entonces recuerden que la cianosis es la coloración azulada de los tegumentos. Se considera como una cianosis periférica cuando esta coloración está sobre todo en manos y pies. Entonces allí podríamos considerar que se trata de un problema como insuficiencia venosa o una situación de shock. O podríamos considerar también, por ejemplo, cianosis central. La cianosis central la podemos identificar cuando el paciente tiene la coloración azulada en los labios y en otras mucosas. Entonces, esta se manifiesta cuando hay una desaturación en al menos 5 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Las causas más frecuentes pueden ser, por ejemplo, hipoventilación alveolar a consecuencia de un traumatismo cerebral o sobredosis farmacológica, o por ejemplo un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, porque el niño puede ser asmático, por ejemplo, ¿no? O puede estar presentando un síndrome de dificultad respiratoria. De igual manera es importante valorar la presión arterial. Para valorarla, bueno, pues se requiere de un brazalete adecuado para la edad de cada uno de los pacientes. Aquí en esta tabla se nos han colocado algunos valores que serían, bueno, pues los esperados. Por ejemplo, en los neonatos, es decir, hasta los 28 días, una presión arterial sistólica ideal debe ser menor a 60 milímetros de mercurio y posteriormente con Entonces, con esto vamos a obtener un aproximado del valor ideal de su presión arterial sistólica. Bueno, esto es importante porque, por ejemplo, la hipotensión pues, es un signo sospechoso de paro cardíaco. Esto significaría que los mecanismos compensatorios del niño no están funcionando adecuadamente
y esta hipotensión estaría representando un dato de mal pronóstico. Continuando entonces con la letra D, esta corresponde al déficit neurológico. Esta corresponde a un análisis rápido de esta función y para valorarla contamos con algunas herramientas. La primera es la que tenemos del lado izquierdo, que se conoce como escala de respuesta pediátrica para evaluar de manera rápida la función de la corteza cerebral, es decir, ABDI. Entonces, esta nos va a valorar en la letra A si el niño se encuentra alerta, es decir, si encontramos al niño despierto y activo y si éste responde a los estímulos. En la letra V se valora la parte de la voz, es decir, si el niño responde solo a la voz, por ejemplo, al llamarlo por su nombre. Con la letra D se valora si el niño responde ante los estímulos dolorosos. Y con la letra I se valora el nivel de conciencia. Entonces, el nivel de conciencia, por ejemplo, puede estar disminuido cuando existe una mala perfusión cerebral, cuando ha sufrido algún traumatismo cerebral, cuando tiene encefalitis, meningitis, o puede ser también por una hipoxemia. Entonces, para eso contamos con otra escala específica que sería la escala de Glasgow y está modificada para los pacientes pediátricos. En esta podemos observar que nos manejan la parte de la respuesta en adulto, en niño y en lactante. Solamente cambia una parte importante. Por ejemplo, las modificaciones que se le han hecho aquí, en la parte de la respuesta ocular o apertura ocular, pues sigue siendo la misma para todos los grupos de edad. Sin embargo, la respuesta verbal es la que cambia. Esta sí va dependiendo del grupo de edad. Por ejemplo, en un niño, esta se valoraría si se encuentra, si el niño se encuentra orientado y si su respuesta verbal es apropiada o si está confuso, si dice palabras inapropiadas o palabras que no son comprensibles. Y en el caso del lactante, pues el lactante no habla, pero ciertamente pues emite sonidos. Entonces, si murmulla y balbucea, se le otorga una puntuación de 5. Si el niño está irritable o si está llorando o si llora solamente cuando se le realiza un estímulo doloroso o si no tiene ninguna respuesta. Entonces, esta sería la modificación que se le ha hecho para poder valorarlo. De acuerdo a la puntuación, en este caso nos representa una puntuación total de 15. Y aquí se va a clasificar como, por ejemplo, si el paciente hubiera sufrido algún traumatismo, la clasificación sería leve, moderado y grave. Entonces, leve se le otorga una puntuación que va de 3 a 15, moderado cuando esta va de 9 a 12 o grave cuando esta va de 3 a 8. También es importante valorar la respuesta pupilar a la luz. ¿Por qué? Pues porque este es un indicador útil de la función troncoencefálica. Entonces, recordemos que las pupilas se contraen con la luz y se dilatan cuando no hay ese estímulo de luz. Entonces, aquí podemos aprovechar para valorar el tamaño pupilar, es decir, si el tamaño de las pupilas de nuestro paciente pues es adecuado y si está igual en ambos ojos. Finalmente, la última letra corresponde a la E, que sería de exposición. Este representa el componente final de la evaluación primaria. Entonces, para ello, se debe quitar por completo la ropa del paciente para realizar una búsqueda intencionada de lesiones, por ejemplo, de lesiones que no sean visibles a primera instancia. Deberemos buscar también intencionadamente si existen algunas marcas sospechosas que pudieran no corresponder a lo que nos están comentando los padres. O, por ejemplo, si el paciente tiene petequias, quemaduras o tiene algunas otras marcas. Entonces es importante realizar esta parte de la evaluación. Eso nos da paso para pasar con lo que sería la evaluación secundaria. Ok, aquí en la parte de la evaluación secundaria, es muy importante que tras la intervención apropiada para estabilizar al niño en caso de que no esté estable, pues se haga una historia clínica detallada. Generalmente, pues los niños no conocen muchos de los datos, por ejemplo, sus alergias o los medicamentos que toman. Entonces, casi siempre se hace esta historia clínica focalizada al individuo de la familia que esté, generalmente el padre, la madre o cualquier testigo que pues conozca la historia del paciente. Entonces, aquí vamos a llevar a cabo el acrónimo que es SPAM o el SAMPLE, que es la evaluación de los signos y síntomas, las alergias del paciente, los medicamentos que tomó antes del evento o que ha tomado a lo largo de su vida, si tiene alguna patología previa o si ha presentado hospitalizaciones, cirugías o si tiene una historia
postnatal, pues si requirió algún manejo postnatal. Y también la última comida que tuvo el infante y los eventos que llevaron a la patología actual. No sé si en el caso de una obstrucción, pues que la mamá te diga que se metió los juguetes a la boca o así, para poder hacer esta historia clínica orientada y también pues dar una intervención dirigida. A esto mismo, bueno, pues en caso de que el paciente se encuentre estable, se puede proseguir con una exploración física guiada. Esto pues se va a guiar por las respuestas de la historia clínica y, por ejemplo, en el caso de una dificultad respiratoria, no sé, por la obstrucción de algún objeto, pues se tiene que hacer un examen minucioso de las vías respiratorias para pues ver cuál es la causa o si hay algún, pues eso, para identificar la causa más que nada. Y bueno, a la siguiente, Cali, por favor. Una vez que se hizo esta historia clínica y este examen enfocado o guiado, pues se pueden utilizar algunas herramientas de diagnóstico como pruebas diagnósticas para aumentar o confirmar este diagnóstico, ¿no? En este caso, bueno, pues se pueden utilizar para ver la estabilidad hemodinámica y respiratoria, además de identificar la probable causa, ¿no? En este caso tenemos la gasometría, el electrocardiograma, la ecografía y la radiografía de tórax que nos van a ser útiles para guiar una intervención. Ahora, vamos a tener diversos problemas desencadenantes que nos pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces, como les comentaba al inicio de la clase, el primer eslabón es muy importante, ya que si nosotros podemos identificar alguno de estos problemas desencadenantes, podemos hacer que el niño no llegue a paro cardíaco. En el caso pues de los respiratorios, tenemos dificultad respiratoria que pues posteriormente nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria, a una insuficiencia cardiopulmonar y a paro cardíaco. O de igual manera un shock de cualquier tipo, ya sea hipovolémico, anafiláctico, que los vamos a mencionar un poquito más adelante, o en el caso pues de un paro cardíaco súbito por una arritmia, que generalmente es la ventricular, pues nos pueden llevar a un paro cardíaco. Entonces es importante valorar o identificar estos problemas desencadenantes para evitar que el paciente se vaya a paro cardíaco y pues que obviamente se tenga una recuperación más pronta. La siguiente, Cali, por favor. Bien, entonces comenzando con esta parte, previo a la insuficiencia respiratoria, pues tenemos a la dificultad respiratoria. Entonces, la dificultad respiratoria generalmente es definida como un estado clínico caracterizado por un esfuerzo o una frecuencia, por un esfuerzo respiratorio o una frecuencia respiratoria anormal. Entonces, en el caso de la insuficiencia respiratoria, por el contrario, es un estado clínico caracterizado por una oxigenación o una ventilación inadecuada, o ambas. Entonces, la insuficiencia respiratoria aparece en la fase final de la dificultad respiratoria. Entonces, clínicamente debemos sospechar de una insuficiencia respiratoria si nosotros al revisar al paciente encontramos taquipnea o de igual manera puede ser una bradipnea, un incremento en el esfuerzo respiratorio, bradicardia, puede tener también cianosis, como vemos al paciente en la imagen, o puede encontrarse en un estado estuporoso, ¿no? Entonces, de igual manera es importante prestar atención a los ruidos respiratorios del paciente, ya que esto nos puede orientar mucho con la etiología de la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, en el caso del estridor, bueno, pues sabemos que este es un ruido respiratorio agudo, característicamente de una obstrucción en vía aérea superior. Entonces es importante sospechar de la obstrucción de la misma vía aérea por algún cuerpo extraño. O, por ejemplo, pudieran ser algunos otros ruidos, en este caso las sibilancias o los estertores. Entonces estas corresponderían a una obstrucción de la vía aérea inferior. Entonces podríamos sospechar, si no lo sabemos al interrogatorio, pues que el paciente pudiera estar cursando, por ejemplo, con asma o con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, aquí hay una diferencia clínica entre lo que sería dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos el algoritmo ABCDE. Entonces, en la dificultad respiratoria, la vía aérea generalmente puede encontrarse abierta y se puede mantener. En un proceso de insuficiencia respiratoria, esta ya no es mantenible. De igual manera, pues en la dificultad respiratoria puede haber taquipnea y esta puede evolucionar y progresar a una bradipnea o a una apnea. El esfuerzo respiratorio está presente en ambas, sin embargo, en la dificultad respiratoria hay mucho mayor esfuerzo comparado con la insuficiencia respiratoria. En el caso del movimiento del aire, en la insuficiencia respiratoria generalmente
es escaso o no existe movimiento de aire. La taquicardia puede evolucionar a una bradicardia, la palidez puede evolucionar a cianosis, o aquí también hay alteraciones, por ejemplo, en el estado de conciencia del paciente. De presentarse ansioso, este puede evolucionar a no tener ninguna respuesta. Ahora bien, de acuerdo a la etiología, bueno, pues lo más frecuente es que en vía aérea superior, que sería nariz, faringe o laringe, haya una obstrucción. Las causas más comunes de esta puede ser la aspiración de objetos pequeños o de restos de comida. Otra puede ser la tumefacción de las vías aéreas, por ejemplo, cuando existe una reacción anafiláctica o cuando el paciente tiene croup, epiglotitis, algún absceso faríngeo o por secreciones espesas. Entonces es importante considerarlo. Cuando se trate, por ejemplo, de una vía aérea inferior obstruida, pues es importante sospechar que el paciente estuviera cursando con alguna patología como lo sería asma o como bronquiolitis. De igual manera se consideran característicamente enfermedades de tejido pulmonar, por ejemplo, neumonía, edema pulmonar o problemas de sistema nervioso central, que casi siempre puede ser por una intoxicación farmacológica o por un traumatismo craneoencefálico. Entonces, de acuerdo al manejo inicial, bueno, pues este va enfocado a mantener o restaurar la oxigenación y la ventilación para que estas sean adecuadas. Lo que nosotros debemos ofrecer al paciente será las maniobras de apertura de la vía aérea. Si es posible, pues podemos retirar el cuerpo extraño. De igual manera, al tratarse de un paciente lactante menor, es importante que se pueda realizar la aspiración de la nariz o la boca en caso de ser necesario y tratar de reducir la tumefacción de la vía aérea con medicamentos. Entonces, por eso es que tenemos esta flecha de aquí, porque el primer punto siempre va a ser ofrecerle oxígeno a esa vía respiratoria y a partir de allí tratar de estabilizarlo para decidir entonces cuál es el manejo correspondiente. Entonces, la manera en que nosotros podemos administrar el oxígeno para estos pacientes pues puede ser a través de dispositivos de alto flujo o, por ejemplo, puede ser a través del uso de las puntas nasales o de una mascarilla o pues también identificar si requiere algún manejo avanzado de la vía aérea. Ok, ahora vamos a hablar de otro problema, que podría ser la bradicardia. Esta se va a definir como una frecuencia de descarga en el nodo sinusal más lenta de lo normal para la edad del niño, que es la que les mencionaba mi compañera Cali, que va cambiando de acuerdo a la edad. Esta pues puede o no ser sintomática dependiendo del tipo que se presente. Ahorita les voy a explicar más sobre eso, y puede o no comprometer la función cardiovascular. Generalmente los niños con bradicardia pueden presentar antecedentes de cirugía por cardiopatía congénita. Entonces, por esto es importante que se realice la evaluación secundaria para pues verificar las patologías previas del niño u otras causas de trastornos del nodo sinusal, que pueden ser por anomalías congénitas del sistema de conducción, miocardiopatías o miocarditis. Entonces, es por esto que es importante pues ver esta causa, ¿no? Entonces, los tipos de bradicardias, pues vamos a tener 4 tipos. La bradicardia sinusal o de primer grado, que bueno, como tal, más bien, la bradicardia sinusal, que esta pues no, como tal no va a ser un problema, ya que se puede presentar en niños sanos cuando están en reposo. Entonces, pues como tal, esta no va a ser patológica. Sin embargo, la de un bloqueo auriculoventricular de primer grado, pues se va a caracterizar por un intervalo PR prolongado, y que va a representar pues una conducción ralentizada por el nódulo auriculoventricular. En esta primera imagen se puede observar la bradicardia sinusal, es decir, como pueden ver, antes de cada complejo QRS vamos a tener una onda P, y pues como tal el electro se va a ver normal, solamente que vamos a tener pues una disminución de la frecuencia cardíaca, pero esta totalmente va a ser normal. En la imagen B vamos a tener un bloqueo auriculoventricular de primer grado. En esta, bueno, pues vamos a ver un PR prolongado. Si se pueden dar cuenta, aquí los PR no van a ir consecutivos o no van a tener una frecuencia clara, sino va a ir uno, luego otro y mucho después otro, ¿no? Entonces, esta es la característica. Sí vamos a tener una onda P, vamos a tener un complejo QRS. Sin embargo, aquí, desde esta primera onda P, no sé, la onda señala esta onda, bueno, la que, bueno, ya no importa. Va a estar este intervalo PR prolongado, que generalmente, bueno, pues tiene que ser un poco más de 0.20 segundos.
y en este caso pues va a estar prolongado. Sin embargo, este bloqueo va a ser asintomático y se puede dar en niños completamente sanos también o por miocarditis. Entonces, bueno, en el bloqueo AB de segundo grado vamos a tener dos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a conocer como el fenómeno de Wenckebach, y este va a ser una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que la onda P no se conduce. Entonces, en este lo que vamos a tener es que, igual como en la imagen B, vamos a tener una prolongación del intervalo PR. Sin embargo, va a llegar un punto en el que la onda P no va a conducir a un complejo QRS y el ciclo se va a repetir. Es decir, onda P, QRS, onda P, no hay nada. Y luego otra vez, onda P, QRS, así. Y pues puede producir aturdimiento o una sensación de desmayo, lo refieren los niños. En el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 2, pues algunas, pero no todas las ondas P se van a bloquear antes de llegar al ventrículo. Es decir, se va a conducir una onda P cada 1 o cada 2. Esta es la imagen C, que se puede ver aquí que hay una onda P, más o menos por la mitad pueden ver que hay una onda P, pero no sigue un complejo QRS. Entonces, esto es a lo que se le llama que no se va a conducir. Esta es la característica, y como tal, lo que va a ocasionar son irregularidades en el latido, y que se van a referir como palpitaciones, un presíncope o incluso un síncope. Y ya en un bloqueo AB de tercer grado, bueno, pues ya no va a haber relación con los complejos QRS y las ondas P, y como tal, esto nos va a indicar que los impulsos auriculares no llegan a los ventrículos, como se puede ver en la imagen de, si se fijan, este electrocardiograma ya no se ve pues normal. Y pues los síntomas más frecuentes van a ser fatiga, aturdimiento y síncope, y se pueden presentar algunos de estos síntomas como hipotensión, ritmos anormales, molestias en el pecho, dificultad para respirar, aturdimiento, confusión y o síncope. Y en este caso, en el bloqueo de tercer grado, bueno, pues generalmente las causas pueden ser un bloqueo auriculoventricular completo congénito o una enfermedad o lesión en el sistema de conducción, y también pues miocarditis. Entonces es por esto importante conocer la historia clínica del paciente para ver por qué tiene una bradicardia o un bloqueo. La siguiente, Cali, por favor. Ahora, como tal, al próximo equipo que va a exponer la siguiente parte de tratamiento de soporte vital, bueno, pues yo creo que van a tocar un poquito más este tema. Sin embargo, me pareció importante conocerlo, ya que, bueno, una vez que se identificó la causa, se tiene, como mencionaba Cali, mantener la vía aérea permeable, a dar a oxígeno y monitorizar la función cardíaca. Además de que, bueno, hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver el tipo de bradicardia que se tiene. Y de igual manera, pues, tratar de estabilizar al paciente. Aquí nos dice que es necesario hacer RCP si la frecuencia cardíaca va a ser menor de 60 contracciones por minuto y se tiene una mala perfusión y a pesar de la ventilación y de la oxigenación. Si persiste la bradicardia, bueno, pues se tiene que administrar, adrenalina y atropina. Y si no, pues se tiene que hacer todo este esquema ABC para la reanimación, administrar oxígeno y pues también mandar con un especialista, ¿no? En nuestro caso. A la siguiente, por favor, gracias. Bien, continuando entonces con la taquicardia, pues esta es definida como un ritmo anormal, ya sea de origen auricular o de origen ventricular. Entonces, para el reconocimiento, bueno, pues las taquiarritmias pueden ocasionar algunos signos inespecíficos. Sin embargo, lo más frecuente es que se presenten, por ejemplo, palpitaciones, que haya mareo o que haya también síncope. En un lactante puede no detectarse hasta que el gasto cardíaco como tal se ve comprometido. Entonces, de igual manera, pueden desarrollarse algunos signos de inestabilidad hemodinámica que se encuentren asociados a las taquiarritmias, por ejemplo, la dificultad respiratoria o la insuficiencia respiratoria, los signos de shock, por ejemplo, una perfusión insuficiente o hipotensión, o un estado mental alterado. Entonces es importante pues sí considerarlo. Ahora, también es importante tener en cuenta esta clasificación que nos ponen en el PALS, porque bueno, algunas son más frecuentes de acuerdo al grupo de edad.
Por ejemplo, las que son de complejo estrecho, que sería en este caso una medida menor del QRS de 0.09 segundos, son las más frecuentes en los pacientes pediátricos. Aquí como ejemplos tendríamos a una taquicardia sinusal, a la taquicardia supraventricular o al flúter auricular, que es un poco menos frecuente el flúter auricular, pero sí puede ocurrir. Entonces, en las taquicardias de complejo ancho, bueno, pues pueden ser, por ejemplo, una taquicardia ventricular o la supraventricular, pero con aberrancia. Entonces, aquí es importante considerar lo siguiente. Aquí tenemos una primera que sería la taquicardia sinusal. Esta, de cierta manera, podría considerarse como una respuesta normal. ¿Por qué? Porque es una respuesta fisiológica ante algunas, pues sí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos la característica de que esta es una taquicardia en un paciente febril. Entonces, esta taquicardia puede ocurrir pues cuando el paciente tiene algunas situaciones específicas, por ejemplo, si hizo ejercicio, si padece ansiedad, si tiene hipoxia tisular, si está realizando un esfuerzo metabólico o, por ejemplo, si está anémico o si pudiera estar intoxicado por fármacos. Entonces, ahí tendríamos que considerarlo también. Esa taquicardia sinusal ocurre porque es una frecuencia de descarga del nodo sinusal más rápida de lo normal para la edad del niño. Entonces, las características que nosotros podríamos encontrar es que hay un incremento en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, bueno, este incremento en la frecuencia cardíaca puede ser menor a 220 en los lactantes o menor a 180 en los niños. Aquí la característica es que es como si fuera un electrocardiograma normal, lo único que se va a modificar sería la frecuencia cardíaca, por eso es que lo vemos tan reducido esta parte. Continuando entonces con la taquicardia supraventricular, esta, bueno, pues es un ritmo rápido anormal originado por encima de los ventrículos. La causa más común es por un mecanismo de reentrada, ya sea nodal o que provenga de algún foco ectópico. En los lactantes, por ejemplo, este se puede diagnosticar cuando se desarrollan síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Casi siempre el paciente puede presentar irritabilidad, alimentación deficiente, respiración rápida, somnolencia, vómito, piel pálida o piel cianótica. Entonces es muy parecido el cuadro a lo que serían los niños, de acuerdo al grupo de edad. Estos también presentan palpitaciones, una respiración entrecortada, puede haber dolor o molestia torácica y puede haber también síncope. Entonces aquí, de acuerdo a las características que nosotros podríamos observar, pues es también un incremento en la frecuencia cardíaca. De igual manera, aquí sería por el contrario mayor a 220 en los lactantes y mayor o igual a 180 en los niños. Aquí también la característica es que las ondas P o no existen o estas pueden presentarse después del complejo QRS. Por ejemplo, aquí pues no las tenemos. El intervalo PR, por ejemplo, puede estar ausente o puede ser todavía muchísimo más corto. El complejo QRS casi siempre es estrecho. Cuando se presenta un QRS ancho, que pues es poco frecuente, nosotros podríamos sospechar, por ejemplo, que se tratara de un bloqueo de rama, pero no es tan característico en los pacientes pediátricos. Entonces, como les comentaba, las taquicardias de complejo estrecho son las que ocurren en el 90% de los pacientes pediátricos. En el caso de la taquicardia ventricular, esta es una taquicardia de complejo ancho. Esta, bueno, pues es poco común. Esta tiene una frecuencia ventricular elevada que compromete el llenado ventricular, el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco puede deteriorarse y puede causar una fibrilación ventricular sin pulso. La mayoría de los niños que desarrollan este tipo de taquicardia tienen casi siempre una cardiopatía subyacente. Entonces, las características en el electrocardiograma, bueno, pues son las siguientes. Podemos encontrar dos variantes, una que se conoce como monomórfica y otra que sería la polimórfica. Entonces, esta monomórfica, la característica es que los complejos QRS tienen una apariencia que pudiera parecer uniforme, pero en el caso de la polimórfica, la apariencia que tienen los QRS es muy variada. Entonces, aquí otra característica es que puede presentarse algo que se conoce como torsadez de Pointes. Entonces, en esta los cambios en QRS aparecen porque este QRS cambia de polaridad y por lo tanto produce una apariencia
como si estuviera rotando alrededor de la línea isoeléctrica. Entonces aquí es importante también considerar que la frecuencia cardíaca, en este caso sería ventricular, puede variar entre 150 a 250 por minuto. De acuerdo al manejo inicial, bueno, pues primer punto, si es una taquicardia que no tiene pulso, pues se va a iniciar el algoritmo de paro cardíaco pediátrico. Pero caso contrario, si es una taquicardia que sí tiene pulso, podemos seguir 3 puntos importantes. El primero sería considerar las maniobras vagales. En el caso de las taquicardias de complejo ancho, por ejemplo, lo que nosotros podríamos realizar, pues si se tiene a la mano, es aplicar hielo en la cara del paciente. En este caso, el hielo no se aplica directamente, se va a poner sobre una toallita o algo para que no se aplique directamente y se va a cuidar de no obstruir la boca y la nariz. Entonces, esto se hace por un periodo de 15 a 20 segundos para tratar de que pues, el niño responda ante esta maniobra. Entonces, cuando el niño colabora, por ejemplo, se puede realizar una maniobra de Valsalva, haciendo que el niño, por ejemplo, pues pueda soplar en un popote si es que lo tenemos, o bueno, pues realizar de alguna otra manera esta maniobra. Otro punto a considerar respecto al manejo sería la parte de la cardioversión. Entonces, también es importante considerar que una cardioversión eléctrica pues es un procedimiento doloroso y se debe tener sobre todo un acceso intravenoso para administrarle sedación y analgesia, sobre todo si el paciente se encuentra despierto y consciente, ¿no? Entonces, no sería, por ejemplo, tan necesaria si el paciente estuviera inconsciente. Entonces, aquí se usa casi siempre una cardioversión sincronizada. Esta, la característica que tiene es que, como se dice que es sincronizada, tiene que coincidir con la onda R del complejo QRS para evitar que esto progrese a una fibrilación ventricular. De igual manera puede realizarse a través de los fármacos. Los más utilizados son la adenosina, que sería el de primera elección. Esta se administra en una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, siendo la máxima 6 miligramos. Entonces, si esta es eficaz, el ritmo cardíaco anormal se revierte a uno sinusal tras 15 o 30 segundos de la administración. ¿Por qué? Pues porque esta en su mecanismo de acción bloquea la conducción a través del nodo auriculoventricular de forma temporal. Entonces, la segunda elección farmacológica, si esto no funciona, puede ser la miodarona. En este caso se va a administrar 5 miligramos por kilogramo en infusión o puede administrarse una dosis única máxima de 300 miligramos. Entonces, esta es importante que se administre de manera lenta porque el efecto secundario puede ser hipotensión. Entonces, por eso es importante administrarla de manera lenta. En su mecanismo de acción, esta inhibe los receptores alfa y beta adrenérgicos. Por lo tanto, produce vasodilatación y pues hace que el nodo AVE funcione adecuadamente. Ok, ahora vamos a pasar al choque o al estado de choque. Bueno, pues el choque va a ser un estado de disfunción circulatoria donde la demanda de oxígeno va a superar la capacidad de transporte. Y este pues también se define como un estado médico agudo y grave que va a estar caracterizado por una reducción de la perfusión tisular eficaz y que pues nos puede llevar a una disfunción celular e insuficiencia orgánica. Y pues dentro de las causas del choque, bueno, pues pueden ser varias. Se considera que las causas van a ser cualquier cosa que altere los mecanismos que mantienen una perfusión adecuada, como un adecuado volumen circulante y el funcionamiento correcto de la bomba cardíaca y alteración del tono vagal. Entonces vamos a tener 4 tipos de choque: el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. El hipovolémico, va a ser el más común en los pacientes pediátricos, ya que, bueno, este se puede asociar a traumas, a pérdidas como tal de sangre o a pérdidas gastrointestinales, como lo pueden ser por diarrea, vómito, también una ingestión inadecuada de líquidos. Y bueno, pues este va a ser el resultado de una deficiencia absoluta del volumen sanguíneo intravascular. Entonces, aquí vamos a tener varias características clínicas del choque hipovolémico. En este caso, bueno, pues a la evaluación primaria, generalmente el nivel de conciencia esté considerablemente afectado dependiendo de la pérdida que tenga el paciente. Y vamos a tener también taquipnea, taquicardia, una hipotensión o una presión sistólica inadecuada, también pulsos periféricos débiles o no palpables, los pulsos arteriales débiles o normales,
también el llenado capilar prolongado, mayor de 2 segundos, una diuresis disminuida y la disminución del nivel de conciencia. Bueno, ahora pasando al choque distributivo, bueno, pues este se va a caracterizar por la distribución incorrecta del volumen sanguíneo con perfusión inadecuada de los órganos y tejidos. Y generalmente el más común en pediatría es el choque séptico o el anafiláctico. Y en este caso, bueno, pues las principales características clínicas que van a tener los pacientes que lo presenten van a ser pues taquicardia, hipotensión, taquipnea, a veces dificultad respiratoria, y en el caso del shock anafiláctico pues pueden tener eritema o urticaria. Y aquí se menciona que también podemos encontrar la piel caliente o rubicunda, o también la piel pálida o marmórea dependiendo del choque, ¿no? También tenemos el choque cardiogénico, que generalmente se va a deber a una contractilidad cardíaca inadecuada. Y pues va a ser el resultado de una perfusión tisular inadecuada y va a estar asociada a una disfunción miocárdica. Y dentro de las causas más comunes de este shock vamos a tener a las cardiopatías congénitas, a las miocarditis, a las miocardiopatías, las arritmias e incluso también sepsis. Y en este caso pues vamos a encontrar un paciente con taquicardia y taquipnea. Aquí vamos a encontrar también el aumento del esfuerzo respiratorio, como tal en la evaluación primaria en la B. Entonces vamos a encontrar retracciones, aleteo nasal, quejidos, y también podemos encontrar edema pulmonar. Aquí vamos a tener también taquicardia, presión arterial normal o baja, pulsos periféricos débiles o no palpables, el llenado capilar prolongado con extremidades frías, y también podemos encontrar signos de insuficiencia cardíaca como ingurgitación yugular, hepatomegalia o cianosis. Y por último, pues tenemos también el shock obstructivo. En pues el gasto cardíaco se va a ver afectado por una obstrucción física del flujo sanguíneo, y las causas pues más comunes son el taponamiento cardíaco, el neumotórax de tensión y también las lesiones cardíacas congénitas ductus dependientes. Aquí vamos a tener varias características clínicas, como pueden ser la alteración del estado mental, taquipnea, taquicardia, el llenado capilar prolongado, los pulsos periféricos débiles y la hipotensión. Pero algunos de nuestros característicos van a ser ruidos cardíacos reducidos y un pulso paradójico. Se puede encontrar en el caso de un taponamiento cardíaco. Y bueno, en el caso de que la causa fuera un neumotórax, en la anterior cali, pues podemos encontrar dificultad respiratoria, hipersonoridad del lado afectado e hiperexpansión del lado afectado también. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, para finalizar tendríamos la identificación de la situación de paro cardíaco, definido como un cese de la circulación sanguínea causado por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. Entonces aquí, bueno, pues clínicamente el niño puede estar inconsciente y no respirar, o puede tener, puede estar jadeando o boqueando, o por el contrario está inconsciente y no tiene pulso detectable. Entonces aquí hay dos tipos por los cuales se puede producir un paro cardíaco. Lo más frecuente en los pacientes pediátricos es que sea por el resultado de una insuficiencia respiratoria progresiva o una situación de shock. Entonces, pues esa sería la causa más frecuente en el 90%. O caso contrario, un paro cardíaco súbito, que es muchísimo menos frecuente, pero puede producirse por el desarrollo repentino de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces es importante considerarlo. Por ejemplo, respecto a la etiología, bueno, pues esta puede ser variada, pero para ello nosotros contamos con algo que se conoce como 5H y 5T. Entonces estas podrían ser algunas causas reversibles de la situación de paro cardíaco en las que nosotros pues tendríamos que pensar ante esta situación. Por ejemplo, una situación de hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo o hiperpotasemia o hipotermia. Y en el caso de las T, sería neumotórax a tensión, un tamponade cardíaco, fármacos, una trombosis pulmonar o una trombosis coronaria. Entonces es importante considerarlos para poder ver cuál es la causa y poder ayudar a este paciente. Entonces, de acuerdo a esto se van a seguir los algoritmos, que son los que nos van a presentar los siguientes equipos. Solamente importante considerar si se trata de una situación de paro cardíaco en donde
el niño está inconsciente y no respira, es importante iniciar con el algoritmo. Finalmente, estas fueron las referencias que nosotros consultamos, basándonos principalmente sobre todo en el PALS, que salió la edición 2021 y nos basamos en el libro del proveedor. Y lo demás fueron artículos complementarios. Y tenemos también la parte del caso clínico. ¿Va a comentar algo, doctora? ¿O gusta que comentar algo? ¿O ya pasamos a la parte del caso clínico? Sí, ya está bien, pueden empezar. Llegaron 24, ¿verdad? En total. Chicos. Sí, doctora, 24 en total. Ok, ¿quién va a leer el caso clínico? Ok, si quieren yo lo leo. Varón de 7 años que ingresó en urgencias de nuestro hospital por aspiración de cuerpo extraño. No existen antecedentes médico-quirúrgicos de interés. A su llegada presentaba importante compromiso del estado general, dificultad respiratoria con disnea grave, cialorrea, disfonía, estridor, tos y tiraje supraesternal. Se comprobó la estabilidad hemodinámica y respiratoria en ese momento con tensiones arteriales normales, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y saturación periférica de oxígeno al 82% con aire ambiente. Se administra oxígeno suplementario al 50% con mascarilla facial, que elevó su saturación periférica al 92%. En la exploración física destacan sibilancias en auscultación pulmonar. Se realizó radiografía de tórax en la que se visualizaba objeto metálico de 3 centímetros en región subglótica, que resultó ser diagnóstica. Se avisó al anestesiólogo y cirujano pediátrico de guardia y se decidió la intervención urgente para extracción del cuerpo extraño. Ahora sí, la siguiente. Ok, pueden contestar ahorita o pueden contestar en el chat, ya saben. Entonces, en la pregunta 1 tenemos ¿cuáles fueron los signos que se encontraban en el paciente en la valoración inicial? A, la compromiso del estado general. Ok. Muy bien, sí. Entonces, pues como lo mencionaba el caso clínico, el paciente se le encontró con compromiso del estado general, dificultad respiratoria, disnea grave, cialorrea, estridor y tos y tiraje supraesternal, que estos son como clínicos característicos de una obstrucción por cuerpo extraño. La pregunta número 2 dice, de no haber estabilizado y tratado la causa de la emergencia, el paciente ¿qué hubiera presentado posteriormente el paciente? Shock anafiláctico, insuficiencia respiratoria, bradicardia o shock cardiogénico. Sí, muy bien. Como mencionamos a lo largo de la exposición, bueno, pues en el caso de una obstrucción una obstrucción de la vía aérea, lo primero sería una dificultad respiratoria y posteriormente, si no se trata la causa, una insuficiencia respiratoria. Bien, las siguientes 2 preguntas son, en este caso, pues, ¿qué valora la escala de ABDI? Aquí era al revés, pero es ABDI. Okay. Sí, es correcto. Esta escala nos sirve para evaluar si existe una alteración neurológica en el caso de los pacientes pediátricos. Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué datos se encuentran en un paciente con dificultad respiratoria? La A dice aleteo nasal, bradicardia, taquipnea y buena coloración de tegumentos. Ok, veo su respuesta. Y sí, la respuesta correcta es aleteo nasal, el uso de músculos accesorios, una frecuencia respiratoria, en este caso incrementada, cianosis y taquipnea, que son, pues sí, los datos de dificultad respiratoria característicos. Y pues nada más, ahora sí sería todo por nuestra parte. Gracias, Cali. ¿Listo? Sí, doctora, ya. Listo. Sí. ¿Alguna pregunta que tengan todos? Nada. Bueno, cuando tengan un niño muriendo en sus manos, espero que apliquen todo lo que escucharon el día de hoy, porque son las escalas de evaluación principales. Y nos vemos en la siguiente clase el miércoles, creo.
Sí, doctora. El Sí, miércoles. doctora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.